Bien, es momento de análisis económico. Ya le doy la bienvenida a Federico Comesaña. Fede, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien. Vamos a ver qué pasó con el dólar en los últimos tiempos y ponerlo en el contexto del último año. Si vemos la primera placa que preparamos para hoy, lo que nos muestra es la evolución del tipo de cambio, y ahí marcamos una franja que es entre 31 y 33 pesos, que fue una franja en la que se mantuvo el dólar por lo menos durante casi un año antes de la suba que tuvo a partir de abril. Vamos a entender un poco cómo nos deja esta suba respecto a la región, porque se habla muchas veces, bueno, acompañamos a Argentina, acompañamos a Brasil. ¿A qué acompaña el dólar en Uruguay? Vamos a verlo en la segunda placa que tenemos preparada, en la que tenemos ordenado la evolución del dólar frente a las distintas monedas. Y vemos a Uruguay en segundo lugar. Estos son algunos de los principales socios comerciales del país. Y vemos a Uruguay un 3,5% en los últimos 30 días. Por debajo de ese 7% de Argentina, que es prácticamente el doble, y muy cerca de Brasil, de ese 2,6%. Vamos a ver qué pasa en los últimos, en el último año, en los últimos 12 meses, cuando comparamos el dólar en los distintos países de referencia para Uruguay en la próxima placa. Ahí lo que vemos es que el orden de los países prácticamente se mantiene, pero Argentina aumenta más del doble el tipo de cambio. En Brasil un 14%, en Uruguay un poquito por encima de Brasil, un 22%. O sea que estamos en general entre medio de Brasil y Argentina, pero mucho más cerca de lo que pasa en Brasil que lo que pasa en Argentina. Recordemos a Argentina, un país con una inflación muy alta, de un 50%. Uruguay tiene una inflación más cercana al 7%, con lo cual en Argentina el hecho de que el dólar suba un 50% empata lo que pasa con los precios, con lo cual eso ya es una vara diferente para medirlo. Entonces vamos a tener que acostumbrarnos a estos récords nominales del tipo de cambio en Argentina, mientras que se mantenga un escenario inflacionario de estas características. Pero de todas maneras, cuando vemos los últimos 12 meses, el dólar no sube 50%, sino que aumenta el doble o más del doble que eso. Y eso lo que permite a Argentina en cierta medida es recuperar competitividad que tenía perdida. Lo cierto es que las causas de todo esto no son tan felices como una recuperación de la competitividad, sino que obedecen a una crisis de confianza que está viviendo hoy, justamente por el posible impacto electoral que tienen los indicadores económicos muy malos en los últimos tiempos: caída de la actividad, caída del empleo, caída del poder de compra, y eso afecta la confianza de los argentinos, y en particular aumenta las chances del regreso del kirchnerismo. Luego de que el gobierno de Macri en particular no diera solución a los problemas críticos de la economía que al momento de asumir prometió que iba a solucionar. Entonces hay una crisis de confianza muy fuerte que no solo tiene que ver con el retorno del kirchnerismo al poder, sino también con la incapacidad del gobierno de Macri de dar solución a los problemas de la economía argentina. Bien, Fede, la pregunta del millón entonces es ¿qué puede esperar un ciudadano uruguayo con el dólar, que ha visto cierta variación en los últimos días? ¿Hay alguna expectativa para el corto plazo, por lo menos? Bueno, un aumento del tipo de cambio de estas características en Argentina, sumado a un escenario de pérdida de poder de compra, caída de la actividad, incertidumbre económica, todo eso lo que complica es la capacidad de Uruguay para venderle bienes y servicios, en particular servicios, que es el turismo, el principal elemento que nos vincula con el país vecino. Entonces va a ser mucho más difícil concretar negocios de estas características este año, el año que viene, hasta que este panorama no se disipe. Los argentinos están perdiendo mucho poder de compra en Uruguay, por más que ya lo habían ganado en su momento, y entonces de esta manera esto lleva un poquito más cerca quizás de los fundamentos, una economía que tenía un atraso cambiario muy grande como Argentina, pero de todas maneras, bueno, empeora las condiciones respecto al año pasado, por lo menos, en el cual, bueno, esta última temporada no fue muy buena, y por ahora con estos acontecimientos no se podría esperar nada diferente pensando en la próxima temporada.